y es un privilegio para mí dirigir este momento con ustedes y vamos a escuchar palabra de Dios y dejo el tiempo al pastor en esta Amén. mañana. Gloria a Dios. Amén, bendito Dios. Dedicamos ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana, hermanos. Gracias y Dios bendiga a los hermanos que tuvieron privilegio en este momento y vamos a escuchar palabra de Dios en este momento y voy a pedir a mi hermano Gaspar que pase y tome este lugar en esta mañana. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos en este día? Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da, ¿verdad? Realmente estamos contentos por todo lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y creemos, hermanos, de que ver el paso que da cada uno de estos juveniles, pues es para la gloria del Señor. Yo sé que en esta etapa de la vida, ¿verdad? A veces hay decisiones que tomar, ¿verdad? Empezando a tomar decisiones tan importantes en la vida. Y vemos esta decisión que han tomado estos juveniles y realmente, pues como bien decía nuestro hermano, pues aplaudimos a los padres que han apoyado a sus hijos y realmente eso les va a ayudar de alguna manera en su vida espiritual. Va a ser de mucha bendición. Y damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque todos los que estamos en este día, en este lugar, pues vemos el apoyo también de cada uno de ustedes y damos gracias por eso. Así que, hermanos, en esta oportunidad vamos a compartir una porción de la palabra del Señor. Y les invito a abrir su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, vamos a leer del verso 38 al 47. Cuando usted lo tenga, puede decir amén, aleluya. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra del Señor. Tremenda palabra, hermanos. Realmente estamos viendo lo que Dios hace en este tiempo en medio de la iglesia, porque dice la palabra del Señor que se van añadiendo al pueblo del Señor los que han de ser salvos. No solo Dios trae salvación, hermanos, sino que Dios tiene una vida eterna para cada uno de nosotros y cada uno de los que estamos en esta mañana podemos testificar que hemos sido salvos a través de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, todos hemos pasado por esta etapa, ¿verdad? El primer paso que damos es el de reconocer que necesitamos un Salvador, ¿sí o no? Y a todos los amigos que nos visitan en esta oportunidad, a los que nos han acompañado en este día, Dios te bendiga en primer lugar. Y lo más importante, podemos decir que solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Y el hombre en sí
necesita a Cristo en este tiempo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, para escapar de esta perversa generación. Y por eso estos juveniles vemos este paso que están dando con el fin de poder caminar conforme a lo que Dios quiere sobre sus vidas. Y en primer lugar, hermanos, quiero dar una pequeña reseña de lo que Jesús nos dio a través de la palabra, nos dio el ejemplo. Ustedes saben, en Marcos 1:9, ahí nos habla precisamente cómo Jesús, buscando la ciudad de Galilea, hermanos, llegando Jesús hacia donde estaba Juan el Bautista, con el fin de ser bautizado. Y todos sabemos a través de la historia, hermano, de lo que nos narra la palabra del Señor, que Jesús en el momento que fue bautizado, dice la palabra del Señor, que descendió una paloma y que eso representaba, hermano, el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, en el cual se complace mi alma. Entonces la voz del Padre, hermano, entonces cuando nos damos cuenta que todo este acto simbólico, porque este es algo simbólico, hermanos, lo que van a hacer cada uno de estos hermanos es algo simbólico. Y todo eso tiene una representación, tal vez no solo físicamente, sino que hay una representación espiritualmente, que ese es lo más importante. Ahora bien, tal vez muchos dicen, bueno, me bautizo, pero no solamente es de bautizar o sumergirte en las aguas, sino que eso requiere una responsabilidad. ¿Cuántos están conmigo? Requiere una responsabilidad. Felicitamos a estos muchachos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la mayoría de ellos están creciendo en la iglesia, en el templo. Y esa es una gran bendición, porque muchos, o es decir, la gran mayoría de nosotros, hermanos, hace unos años atrás es donde Dios nos sacó de un mundo de perdición. Pero damos la gloria al Señor porque Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces, estos juveniles, no solamente en este día, y muchos de los que estamos en este lugar, a veces se nos olvida la responsabilidad que requiere ser un hijo de Dios. Y sobre todo cuando hemos tomado este paso de bautizarnos, hay un deber, hay una responsabilidad que recae sobre nosotros. Tal vez antes no le daba importancia, tal vez al principio cuando estaba apenas acercándose al Señor, buscando al Señor, tal vez no es tanto, pero cuando usted decide arreglar su vida delante del Señor, tomando un paso como este, que es tan importante como es de bautizarse, hermanos, hay una responsabilidad tan grande, hermanos. Por eso hay muchos que no crecen. ¿Por qué? Porque no hacen caso a esas responsabilidades y a esos deberes. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos ejemplos, hermanos, porque los versos que leíamos hace unos momentos, ¿qué nos decía, hermano? Que todos estaban, ¿qué? Unánimes, buscando ¿a quién estaban buscando? Buscando a Dios. Buscando a Dios, y donde había necesidad, la necesidad era suplida por el mismo pueblo. Entonces, de manera, hermanos, que no solo buscaban al Señor con todo el corazón, como lo dice la palabra del Señor, sino que ellos estaban viendo dónde había necesidad. Algo que en estos últimos tiempos muchos no le dan importancia, pero es lo que nos habla la palabra del Señor. También nos habla la palabra del Señor de que cuando nosotros decidimos bautizarnos, hermanos, empieza cierta, primeramente, responsabilidad dentro de la iglesia. Y hay ciertas responsabilidades en tu vida privada, y también hay cierta responsabilidad delante de todos.
Alguien dirá, ¿y cuáles son esas responsabilidades? Vamos a mencionar algunas, porque hay muchas, hay varias. Entonces, yo quiero que no solo estos muchachos entiendan esas responsabilidades, sino que muchos que al parecer que ya han sido bautizados, pero que no están cumpliendo la palabra del Señor. Vamos a mencionar, por ejemplo, la responsabilidad y el deber que tiene un creyente en la iglesia. Escuche bien, en la iglesia, primeramente es congregarse. Congregarse. Estos muchachos, de hecho, tienen que haber un deseo en su corazón. Por eso tomaron esta decisión. ¿O cuántos padres los obligó a estos muchachos para tomar esta decisión? Yo creo que salió del corazón de ellos porque, hermanos, sepamos algo en claro. Como ha dicho nuestro pastor siempre, aquí no se bautiza a los niños, los que todavía no tienen la capacidad de pensar y tomar decisiones por sus propias cuentas. Por eso se bautiza a los juveniles o a los jóvenes cuando ya saben diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces ya nace en su corazón tomar esas decisiones. Entonces, en primer lugar podemos decir que debemos de estar constantes en la iglesia del Señor. Porque no solo es de comprometerse al pastor, al líder, sino más que todo, hermano, es una responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios. Segundo, mantener una comunión entre los hermanos. Mantener una comunión entre los hermanos. Es decir, ¿cuántos se gozan al momento de reunirnos en la iglesia? Vemos los hermanos adorando, alabando al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos se gozan con... Entonces, podemos decir que mantener una comunión entre nosotros es importante y ese es el deseo del Señor. Y la palabra dice que todos estaban alabando, adorando al Señor en el templo, en la casa de Dios. Entonces es una responsabilidad, hermano, llegar a la casa del Señor y poder, hermano, crear esa armonía entre hermanos y poder dar esa adoración y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Tercero, debe de tomar una parte activa en los servicios y en los cultos. Por eso muchos no crecen en su vida espiritual. Por eso muchos no avanzan en su vida espiritual. ¿Sabe por qué, hermano? Porque una vez que se bautizan y abandonan todo. ¿Y usted cree que es lo que Dios quiere? ¿Ustedes piensan que es lo que Dios desea? Por supuesto que no. Dios quiere que crecimiento en nosotros. Él quiere madurez en cada creyente. Y sobre todo si usted ha sido bautizado ya en el Señor. Entonces necesitamos, hermanos, que no solo estos muchachos estén más activos, más constantes. Si los padres por alguna razón no tienen tiempo de ir a la iglesia, pero estos muchachos también ya pueden, ya razonan, ya piensan correctamente, pueden llamar al pastor de pedir que el pastor pase por ellos. Entonces, de manera, hermanos, que estos jóvenes no se estanquen, que crezcan buscando al Señor. Entonces deben de tomar en consideración y activarse en el servicio para el Señor. Ahí nos habla Colosenses 3:16. Yo quisiera darles un verso de lo que le estoy hablando en esta oportunidad. Por eso estos muchachos, los que tienen deseo de cantar, pueden prepararse, pueden dar lo mejor para el Señor. No solo ellos, sino que cada uno de nosotros, de los que estamos presentes en este lugar. ¿Cuántos han testificado de lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿Cuántos han cambiado vidas por su testimonio? ¿Cuántos, hermanos, debemos de impactar más corazones, más almas a través de nuestras vidas?
Otro de los puntos también, escuche bien y este es bien importante, el sometimiento al pastor y a los líderes. Si antes nosotros éramos rebeldes, éramos rebeldes. Porque cuando, hermanos, algo que no nos gusta, seamos sinceros, ¿a cuánto les cuesta someterse? ¿A cuánto les cuesta someterse? Porque hay muchos que no les gusta el sometimiento, la sumisión. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hebreos 13:17, ahí nos habla claramente, hermano. Sujetad a vuestros pastores, a los ancianos, a los líderes. Por esto estos muchachos deben de saber que esa responsabilidad recae sobre ellos también. De someternos a nuestros líderes. Porque dice la palabra que ellos están velando, ¿por qué? Por nuestras almas. Ellos están clamando delante de Dios por nuestras almas. Entonces esa es una responsabilidad de cada uno. No solo de estos muchachos, sino que de cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora bien, voy a mencionar, hermanos, responsabilidades del creyente en su vida pública, es decir, delante de todos. Esto es lo que les mencioné hace un momento, responsabilidades y deberes dentro de la iglesia, y esto es público, es decir, donde usted ande, ahí usted debe de reflejar ¿a quién? A Cristo. ¿Y cómo voy a reflejar a Cristo? Por el cambio que ha acontecido en su vida. Porque, hermanos, no podemos seguir viviendo como éramos antes. Se supone que hemos reconocido que hay un Dios de poder que cambia, que transforma, que nos ha libertado. ¿Y cómo entonces vamos a reflejar todo lo contrario? Porque, hermanos, todos los que por lo menos tienen una noción quién es Cristo, sabe que en Cristo, hermano, en Cristo mora la paz, la bondad, el amor, la mansedumbre, una templanza. Por eso usted no va a ver a hermanos que son que se explotan en ira o siguen metiéndose en problemas. ¿Por qué? Usted no va a ver, porque se supone que Cristo ha cambiado su vida totalmente. Entonces uno de los puntos es dar testimonio de una vida regenerada, de una vida transformada por el poder de Dios. Así que no podemos ser iguales como éramos antes. Pero, pueblo del Señor, necesitamos hacer las cosas correctamente. Por eso yo recalco estos deberes, estas responsabilidades que a muchos se les está olvidando. Ahora bien, otro de los puntos es testificar del Evangelio de Cristo. Testificar, hablar. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo es que Cristo nos cambió? Hay que, hermanos, por eso estos muchachos tienen la oportunidad en las escuelas hablar del Señor. Porque aunque usted no lo crea, hermanos, a la edad de ellos es una edad donde tienen toda la libertad, no hay temor, no hay miedo de hablar del poder de Dios. ¿O cuánto le da vergüenza hablar del poder de Dios acá? Se supone, hermano, que nosotros tenemos el gran privilegio de conocer al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Cómo nos vamos a avergonzar a alguien que nos ha cambiado, hermano? Que lo que ha hecho en nuestra vida es el bien. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, la vida pública, nuestra vida pública, hermanos,
Debemos de, otro de los puntos es manifestar los frutos del Espíritu. Por eso, hermanos, hay muchos que no se acercan a Dios. ¿Por qué razón cree? ¿Por qué razón? Porque lo que están viendo en su vida no se acopla a la palabra del Señor. Porque una cosa dice la palabra, pero en su vida es una vida diferente. Y los frutos, hermanos, es aquello que usted desarrolla a medida que se va sometiendo al Señor. Por eso usted va a ver un hermano que antes era bien, le gustaban mucho los problemas. Pero ahora el hermano lo ve diferente, aunque humanamente quiere volver a hacer lo mismo. Pero cuando ya tiene los frutos del Espíritu o está en el desarrollo de los frutos del Espíritu, hermanos, va a haber un cambio muy diferente, porque dentro de los frutos está el dominio propio. Dentro de los frutos está la paz. Cuando llega a donde hay problemas, va a llevar paz, va a llevar armonía. Y todo esto, hermanos, hace que estas responsabilidades, hermanos, o necesariamente tienen que ser manifestadas en nuestras vidas. Por eso, nuestra responsabilidad, hermanos, no dar más problemas, sino que ser, hermanos, ser aquella persona que en vez de dar problemas, resolvemos problemas en el nombre del Señor. Ahora bien, ya voy culminando con esto. Deberes y responsabilidades del creyente en su vida privada. Ya hablamos de la responsabilidad y deberes en la iglesia, en público, ahora en su vida privada. Y la responsabilidad en su vida privada, primeramente, está la oración. La oración. Estos muchachos tienen que aprender a orar al Señor. Por eso los padres de familia, yo los animo en esta hora del día. Ahora que han sido bautizados, estos muchachos, los padres tienen todo el derecho, hermanos, de aconsejarlos, de motivarlos, a que cada día puedan conocer más al Señor. ¿Y cómo? A través de la oración. A través de la oración. Y cada uno de estos muchachos, si aplican todas estas responsabilidades, serán grandes siervos y siervas del Señor. Aleluya. Ser constantes en la oración, esa es una responsabilidad que lo va a ayudar a crecer grandemente en el Señor. Aleluya. Segundo, procurar llenarse del Espíritu Santo. Porque en estos últimos tiempos, hermanos, ¿por qué muchos se apartan? ¿Por qué muchos se alejan de Dios? ¿Por qué a muchos les parece aburrido buscar a Dios? Usted se pregunta eso. ¿Por qué a muchos les parece, pareciera que buscar a Dios es un martirio? Pero para muchos que están llenos de la presencia del Señor es un deleite, es una delicia buscar la presencia de Dios. Por eso, hermano, esa responsabilidad de mantenernos llenos de la presencia del Señor. ¿Y cómo nos llenamos de la presencia del Señor? Primeramente, usted debe de anhelar, de desear. Es cuando tienes hambre, cuando tú tienes hambre, ¿qué es lo que haces? Busca la manera para encontrar comida para saciar el hambre. Es lo mismo en tu vida espiritual. Si no hay deseo en ti, nunca sentirás esa llenura en tu alma, en tu espíritu. Tercero, una vida
de santidad. ¿Cuántos saben eso? Una vida de santidad. Dice el Señor, sed santo porque yo soy santo. Estos muchachos y cada uno de nosotros, hermanos, debemos de apartarnos de toda malicia de este mundo. Todos los días vemos lo peor. Todos los días más en la vida de ellos, en las escuelas. Es muy fuerte, hermanos, muy fuertes las luchas que ellos tienen. Los jóvenes, los caballeros en el trabajo, donde sea, hermanos, enfrentamos una situación difícil cada día y todos los días. Pero dice la palabra del Señor, Él demanda santidad de nosotros. Porque en ningún motivo, hermano, ninguna razón, Dios te da como la oportunidad de que a lo mejor tú puedas acercarte como vives, a la manera tuya, delante de la presencia de Él. Él en ningún momento, hermano, acepta algo impuro, algo inmundo delante de Él. Por eso cada día, hermano, el que tiene el Espíritu Santo sabe que esa responsabilidad es tan importante todos los días. Todos los días. Porque no podemos, hermano, agradar a Dios si no hay una vida de santidad. Por esto estos muchachos tienen que cuidar lo que ven, lo que hablan, lo que escuchan. Porque eso puede afectar su vida espiritual, su relación con Dios. Y por último, la lectura de la palabra del Señor. La lectura de la palabra del Señor. ¿Cuántos saben esa responsabilidad? Esa responsabilidad es tan importante, hermanos. Necesitamos meditar en la palabra. Tal vez estos muchachos dicen, yo no entiendo nada. Aunque tú no entiendas nada, pero siga leyendo la palabra del Señor. Toma ese hábito de leer y escudriñar la palabra del Señor. Hermanos, y les voy a dar algo extra. También hay responsabilidades en el hogar, entre la familia también. En primer lugar, estos muchachos tienen que honrar a su padre y a su madre. Dice la palabra del Señor en Proverbios 6:20. Ahí manda, es un mandato, hermanos, de honrar a los padres. De mantener, otro de los puntos es de mantener un altar delante de la presencia, levantar un altar donde podamos buscar, donde podemos adorar al Señor en el hogar. ¿Cuántas familias han levantado ese altar en su hogar? Hoy no hay culto en la iglesia, pero usted llama a sus hijos, a su familia, en la sala o algún lugar específico. Usted dice, bueno, vamos a buscar, vamos a adorar al Señor, vamos a cantar al Señor este día. Ese es un altar, usted está levantando un lugar para buscar al Señor, para adorar al Señor. Entonces, otra de las responsabilidades. Y por último, hermanos, porque anteriormente todos sabemos, hermanos, a veces mantenemos una vida muy desordenada, muy desordenada. Entonces, cuando empieza el cambio en el Señor, hermanos, todo va a empezar a cambiar, todo va a empezar donde había desorden, ahora va a haber orden. Donde no había limpieza, ahora va a haber limpieza. Porque, hermanos, hemos podido ver donde no hay Dios, donde no buscan a Dios. ¿Sabe qué es lo que hay, hermano? Hay desorden, no solo en su vida espiritual, en sus vidas familiares, sino que también en sus hogares. No hay orden, no hay limpieza.
Pero cuando llega Cristo, todo empieza a cambiar. Todo, hermano, el Espíritu Santo va trabajando, el Espíritu Santo va transformando, renovando el entendimiento. Así que empiezan las disciplinas, empieza, hermano, la enseñanza de Dios personalmente a cada uno de estos muchachos, como Dios hizo con nosotros. Así que la palabra que leíamos al principio decía que todos estaban unidos, unánimes, en oración, buscando la presencia de Dios. Y todas estas responsabilidades, hermanos, nos hacen ser mejores creyentes, nos hacen ser mejores discípulos del Señor. Entonces, este paso que dieron estos muchachos, hermanos, los marcará para siempre. Porque es algo tan importante. Y esta decisión, hermanos, damos gracias al Señor porque Él nos da ese privilegio, hermano. ¿Cuántos no tienen la oportunidad que nosotros hemos tenido? Y estos jóvenes tienen en este día. Así que, hermanos, sigamos adelante, estamos contentos y estamos en victoria en este día, aleluya. Estamos en victoria. Así que, mis amados hermanos, esto ha sido la pequeña reflexión en este día. Así que Dios me los bendiga y el tiempo continúa con nuestro pastor. Bendiciones.